Hola, bonita tarde para todos y todas. Mi nombre es Juliet Corredor, soy comunicadora comunitaria y popular de la localidad de Ciudad Bolívar. Como siempre, pues aquí estamos todos los jueves acompañándoles en este espacio de nuestras voces desde el borde sur. Gracias a don William por recibirnos en Clásica Radio, por escuchar otras voces del territorio. Y nada, el día de hoy estamos con Sorani. Hola Sorani, ¿cómo estás? Hola Juliet, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas, a quienes nos ven y nos escuchan también buenas tardes. Soy Sorani Vargas, hago parte de la localidad Ciudad Bolívar, soy educadora popular, en este momento me encuentro vinculada al Museo de la Ciudad Autoconstruida. Hago parte de una colectiva del barrio Paraíso que se llama Raíces. Raíces es un espacio con el que varias mujeres nos dedicamos a trabajar los derechos humanos, las habilidades socioemocionales y lo hacemos a través del circo y del cine comunitario. Y nada, en este momento hago parte del museo y nada, estamos acá. Listo, como es habitual, pues este programa pretende también crear otras conversaciones alrededor del museo, del territorio, de lo que pasa en el territorio. Y a propósito de eso, pues hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. Y por eso nos pensamos este programa también para hablar de otros museos, otros contextos más comunitarios, específicamente en el territorio. Y pues hoy nos están acompañando líderes y lideresas justamente de estos espacios de museo comunitario. Entonces está aquí con nosotros Alex. Hola Alex, ¿cómo Buenas estás? tardes para todos. Un gusto estar aquí en Clásica Radio con ustedes. La verdad que es la primera vez que estoy en un programa así como este. Estoy un poco nervioso, pero bueno. No se preocupe, eso es normal. Nos pasa a todas. Listo. Nada, pues si quieren para arrancar esta conversa, lo que nos pensamos un poco eh, es la definición que discutamos de entrada, la definición un poco de museo. Sé que es una palabra, si se quiere, polémica, quizá lejana. Entonces, chévere conversar alrededor de qué es el museo. Un museo es una invitación sin ánimo de lucro, es una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, nos da esa definición. Y la pregunta un poco más bien eh, es desde la labor que se adelanta en los museos comunitarios, ¿cómo entienden el ejercicio del museo? ¿Sí? ¿Cómo, ¿qué es el museo para sus mercedes? Bueno, museo para mí es como una especie de mostrar. eh, por ejemplo, en el caso mío es algo, es decir, un museo creador a partir de mi experiencia como reciclador en la ciudad de Bogotá, encontrando infinidad de cosas extraordinarias, fantásticas que ya no se suelen ver y entonces es como abrir un espacio y que otro, y decir como una colección privada y un momento decir, bueno, voy a dejar que la comunidad y las demás personas y generaciones la puedan apreciar, gozarse y es muy bonito. Listo, don Alex, creo que empezamos al revés. Primero hay que comentarle a la gente, pues, su merced, qué museo tiene, dónde está Sí. y cómo inicia ese ejercicio del museo. Ya nos da unas pequeñas pistas, pero si quiere empecemos ahí por el derecho. Ah, sí, bueno, Museo Café Rincón del Paraíso tiene hace 8 meses de ser fundado, pero realmente tiene 28 años de trayectoria ejerciendo primeramente el reciclaje en Bogotá. Y vaya, eso es una experiencia bonita porque siempre les hablo que cómo nace. Nace en el día de que hace 28 años empecé a ejercer el reciclaje y no sabía leer ni escribir y terminé en esa fantástica labor que lo digo ahora, pero hace 28 años yo no pensaba eso, ni la gente lo veía así como, vaya, reciclar tan bonito, ¿no? Pero resulta que ese trabajo me dejó
puliendo, me fui enseñando, me fui capacitando y a través del programa de Lucho Garzón en ese entonces, digamos que pues que fue mucho lo que aprendí y esas herramientas que aprendí, además de, con ese programa también aprendí a leer y escribir, un convenio de Cafam, entonces ahí es donde viene como ese amor por la historia, y es decir, que las cosas que encontraba las encontraba con es decir, las miraba con otros ojos, y miraba lo hermoso, porque ya, digamos que cuando no sabía leer, pues para mí no era cualquier objeto, pero cuando yo aprendí a leer, entonces lo miraba con otra óptica, con ese, y me gustaba tener algo de la historia. Y ese Museo Café se ha ido creando a partir de las cosas que encontré, de los objetos, y guardando como por 14 años, pero un día le dije a mi esposa, bueno, yo quiero montar un museo, entonces ella lo vio como una idea loca, y yo siempre lo tenía claro de lo que quería, y muchas veces me ofrecieron plata por las cosas, los artículos que tengo, y no, me da pesar como salir de ellos, y eso es lo que creí. Entonces creamos un espacio en que la gente nos puede visitar. Estamos localizados en la ciudad de Bolívar, muy cerca al Museo Café, perdón, al Museo Autoconstruida, al Museo Autoconstruida, porque resulta pues que estamos aquí nerviosos no en este espacio, pero sí es eso, es mostrar un poco, pues digamos, la memoria de un reciclador, además que pues hace 41 años vivo en esa zona, entonces tengo mucho para contar y es muy hermoso. Entonces es un espacio que hemos desarrollado con mi esposa y mis hijos conjuntamente, trabajado por muchos años, y es como un museo. Se trata de eso, ¿no? Podríamos decir de solo memoria, serían solo palabras, pero en este caso sería con hechos, con evidencias de 28 años de labor, y es muy bonito. Entonces invitamos ya que gracias que nos dan este espacio, a las personas que no nos conocen, a las personas que no nos conocen, a que nos visiten, que visiten esta localidad, y siempre con esas perspectivas. Yo sé que los líderes y lideresas trabajando en conjunto, de que cambiar esa perspectiva que se tiene hacia Ciudad Bolívar. Listo, don Alex. Justamente su merced ya nos da unas pequeñas pistas, pero ¿en qué se diferencia su museo de los museos tradicionales, no? Museos, el mío se diferencia en que podemos tener, es decir, que podemos tener, podemos coger los objetos, por decir en este caso, el museo entra y digamos no hay esa, uno ve tal cosa ahí, pero está guardada por un vidrio, y bueno, seguridad y todas esas cosas allí, no, allí pueden apreciar las cosas y observarlas y tenerlas en la mano, y eso es como más participativo, y entonces a eso le gusta a la gente. Esa es la diferencia de mi museo. Yo creo que eso es bien importante porque es un museo también vivo, ¿no? Que uno pueda tener los objetos ahí, verlos, palparlos, pero también pues charlar alrededor de ello, que además yo he ido, fui la semana pasada, y son objetos también muy cercanos, ¿no? Muy cercanos a la realidad o a nuestros barrios, nuestros territorios. Entonces me acuerdo mucho que su merced tenía el discurso de Sí, hay un discurso. Jorge Eliezer Gaitán. Ajá. Hay unos periódicos de la época de 1948-1947, fundadas por Jorge Eliezer Gaitán, se llama La Jornada, y también tenemos un long play o un acetato. El primer discurso de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, realizado en la Plaza de Bolívar. Son cosas que son bonitas, que se agrada uno de tenerlas, pero más que todo de tenerlas es mostrar al público. Claro, son reliquias, y yo pensaba cuando la cogí en mis manos, dije como, wow, o sea, aquí está, ¿no? Y creo que esa es la diferencia un poco de los museos comunitarios, o la apuesta, ¿no? De cómo bajamos esa palabra que quizás suena tan lejana a los territorios que históricamente hemos construido, la memoria, y bueno, otras cuestiones de otras formas, no necesariamente pues de esta manera institucional. Y a propósito de la memoria, creo que tú nos querías decir algo. Yo antes de entrar a la memoria quisiera, yo hace poco conocí también el Museo Café, y cuando ingresé al museo fue como, todo el mundo decía como, es que hay un museo en el barrio, y yo, como, no es el Museo de la Ciudad Autoconstruida. No. No. Hay otros. Entonces, pues sí, fui al museo, y yo decía, qué lugar tan hermoso.
es bellísimo, además porque, claro, tiene muchas cosas que también no se entienden. O sea, yo entraba y yo decía, ¿qué es eso? Y llegaban y no, es que tal cosa. Cuando a mí me dicen como, es que la persona que hace el museo es una persona que lleva reciclando 20 y tantos años todo lo que está acá. A mí eso me pareció bellísimo y yo decía, qué tremendo es generar esa identidad y es también la posibilidad de, pues, de contar otras voces que no están, que no hacen parte a veces de. A mí me gustaría, don Alex, que nos contara un poquito cómo es entrar al museo, ¿sí? Entonces, así como para que quienes nos están escuchando y viendo puedan hacerse en el imaginario cómo es el Museo Café. Sí, digamos que es un trabajo como una obra de arte. Del momento que tú entras hay una registradora representando el transporte público que se solía hacer en nuestros barrios cuando éramos niños. Entonces te entras y ves placas de carros viejos, de buses viejos, y vamos haciendo como una especie de galería en espacios donde están, por ejemplo, cómics, periódicos, discos de la época, muñecos, bueno, es que es infinita, la verdad, a veces me hacen la pregunta que cuántos objetos tengo ahí, la verdad no sé cuántos tengo, pero cuando a la gente que le gusta, entonces eso es recrear como una obra de arte, como por espacios, y la gente se identifica porque digamos que la gente busca como su espacio donde se identifica. ¿Sí? Yo me voy a salir de un par de dudas que tengo y que yo sé que las personas que están por ahí, que conocen el Museo Café, se habrán preguntado alguna vez también, y es, ¿de dónde salió toda esa cantidad de monedas? Primero. Y la segunda, contarles a quienes no conocen el museo, y es que hay un par de carros bien particulares que además se usan también de otra manera dentro del museo, y a mí me encantaría personalmente saber de dónde salieron esos carros y pues esa cantidad de monedas que... Sí, bueno, son dos preguntas. Primero que todo, para romper el hielo, es que estas dos chicas que están acá hermosas que nos acompañan hoy no me tienen acá pero nervioso, me tienen pero me he dicho asustado. Ahora nos va a poner nerviosas a nosotros. Me tienen arrumado. Bueno, esos carros nacen a partir de que aprendo a leer y escribir. Es decir, una vez que fui reciclador, no tenía visión, no tenía sueño, no tenía propósitos. Una vez que aprendo a leer y escribir, entonces digo, bueno, vaya, ya tengo una herramienta, tenemos dos herramientas, que es el saber de materiales y bueno, saber leer y escribir. Dije, mi esposa me dice, no, pues pongamos una chatarrería. Eso hace ya 19 años. Y bueno, una vez ejerciendo, ya teniendo la chatarrería, pues dentro del reciclaje hay mucha gente que trabaja de cierta manera que pronto desconocemos. Están los que trabajan costaleando, están los que están con un zorrito, bueno, está el que compra, que pasa por los barrios y comprando, y está también el que sale de fuera de la ciudad, que utiliza digamos un camión más grande. Entonces esas personas traen esos dos carros en un camión, pues tenemos dos carritos, a propósito son un marca Ford de 1938, entonces siempre me los han querido comprar. Digamos que yo los compré pero adquirí como un problema porque siempre he estado pagando arriendo por ellos, parqueadero, varias veces mi esposa y mucha gente, ay, ¿por qué no los vende? ¿Por qué no me los vende? Y muchas veces me intentaba a venderlos, más ahorita por ejemplo en la pandemia, los estaba vendiendo pero me ofrecieron muy poco y entonces me aguanté y fue cuando, bueno, quise ponerlos ahí en el museo. La pregunta de las monedas es que como siempre pasamos de reciclador a bodegueros, entonces yo tenía muchas monedas, pero dentro de la chatarrería me van llegando más y más llegando, y yo siempre las voy apartando y realmente tenemos por alrededor de unos 350 kilos de monedas. Son muchas. Tenemos, no sé ni cuánto tengo, pero digamos que tengo para unos 80 países, o de pronto quizás más. Qué maravilla. Bueno, contarles que creo que se compuso esta conversación. Llegó doña Blanca, don José, entonces vamos un momentico a corte de comerciales y ya volvemos. Ya se igualó porque me tienen aquí arrumado. dos y dos. Buenas tardes. ¿Qué checo? Don José, ¿cómo está? Clásica Radio, con la música de siempre.
Creaciones y artesanías Carfac, portasables, placas conmemorativas, souvenirs institucionales, helicópteros, portamonedas. Somos fabricantes. Creaciones y artesanías Carfac 317-767-0856. Encuéntrenos en redes sociales como Artesanías Carfac y Frank Carfac. Desde Catastro Distrital nos encontramos visitando los predios de la ciudad que previamente identificamos con cambios. Por ejemplo, una casa que pasó de un piso a dos, una vivienda que se dividió y ahora son 2 apartamentos, o en un inmueble se abrió un local comercial. Colabóranos con el ingreso a los predios que anticipadamente son notificados para poder registrar la información real de los inmuebles. Este es un proceso efectivo si trabajamos en equipo. Para validar la identidad de nuestros funcionarios, puede llamar en Bogotá al 234-7600, extensión 7600. Encuentra más información ingresando a www.catastrobogotá.gov.co. Actualizamos la Bogotá que estamos construyendo. Buenas, ¿viene de Catastro Distrital? Así es, soy reconocedora predial y vengo a registrar los cambios que realizó en su predio. ¿Y tiene que ingresar a mi casa? Sí, señor. Debo tomar las medidas del área de construcción, revisaré las características y la actividad económica del predio. También tomaré algunas fotografías de los acabados principales. Las visitas son anunciadas anticipadamente por medio de una carta al domicilio. Para validar la identidad de nuestros funcionarios, pueden llamar en Bogotá al 234-7600, extensión 7600. Encuentran más información ingresando a www.catastrobogotá.gov.co. Trabajamos por la Bogotá que estamos construyendo. Hola, mi nombre es América Castiblanco, vicepresidente de Emprendimiento de Impulsa Colombia, y hoy quiero aprovechar este espacio para dar una buena noticia a las emprendedoras de Bogotá que pertenecen al sector cultural y creativo. Hay un programa, hay una oportunidad, mejor dicho, para fortalecerse. Digamos que los programas de emprendimiento femenino son muy importantes precisamente porque ayudan, digamos, a desarrollar y a despertar ese liderazgo, a entender mejor el modelo de negocio y a consolidarlo, a establecer redes nacionales e internacionales, a saber, por ejemplo, para qué y cómo se usa el capital, incluso, digamos, tener acceso a capital. Este programa se llama Empodera. Lo estamos lanzando desde Impulsa con la alianza de la Secretaría Distrital de Cultura, y esperamos que todas las emprendedoras de Bogotá que pertenezcan al sector cultural y creativo la aprovechen. Las inscripciones van hasta el 26 de mayo. Melainc Ingeniería, servicios y soluciones industriales, experiencia en diseño y fabricación de equipos para procesos de manufactura. Informes al 310-884-6672. Correo electrónico info@melainc.com. Zapatillas Haas, las número 1 del fútbol revolucionado. Calle 69 y Sur 4527. Pedidos al 300-706-0557. John Alexander Sabogal, gerente. Zapatillas Haas, las número 1 del fútbol revolucionado. Elimar Diseños. Diseño, estilo y calidad. Uniformes escolares, dotaciones industriales, disfraces, accesorios y ropa deportiva. WhatsApp 300-313-476-9587. Celular 322-777-4214. Bogotá. Elimar Diseños. Bueno, se ha ampliado la conversación, acaban de llegar por acá doña Blanca Pineda, José Chacón, a quienes les damos la bienvenida al espacio y les saludamos especialmente. Bueno, doña Blanca, bienvenida, cuéntenos por favor, preséntese usted por favor. Bueno, yo soy Blanca Cecilia Pineda, soy gestora social y cultural de Ciudad Bolívar, y mi trabajo específico desde los museos ha sido el inicio del Museo del Resbalón. ¿Y por qué Resbalón? Resbalón fue la hacienda que perteneció, bueno, el nombre de la hacienda. Entonces se bautizó así.
en la memoria de esos primeros habitantes que llegaron desde 1894, los que llegan a la Hacienda El Resbalón y a la Hacienda Santa Rita de la localidad Ciudad Bolívar. Resbalón inicia un proceso de recolección de las memorias de esos primeros habitantes que llegaron al territorio, que fueron alrededor de 20 familias, entre esas está mi familia Pineda. Orgullosamente, mi papá fue uno de los primeros constructores de la memoria. Y por supuesto, pues yo seguí sus pasos, recorriendo caminos acá en el territorio, por la cuenca del Tunjuelo, por los cebadales, trigales, porque esto era absolutamente virgen. Y estoy hablando de los años 60, ellos llegaron en el 50, siendo esa primera colonización del territorio. Pero también existían otros habitantes, los que cuidaban las haciendas, los que eran peones de haciendas, porque también existía ese personal, y los que cuidaban las chivas, porque eso fue una fuente de ingresos primaria para los habitantes, y los canteros, que de aquellas familias llegaron desde 1932 al territorio. Entonces yo acompañaba a mi papá y de ahí aprendí los mitos y leyendas. Estamos hablando de los años 60. Maravilloso. Cuando yo tenía apenas 6 añitos, y me enamoré de la historia, de la memoria histórica de este territorio que se fue construyendo a partir de las memorias colectivas de los barrios. Gracias, señora Blanca. Por acá a mi ladito está don José Chacón. Buenas tardes, José. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo soy representante de la Fundación Niños con Futuro. Nace el Museo Nuestra Historia, Nuestro Barrio, y apadrinado por la Fundación simplemente por hacerle un homenaje a un líder, a un gran líder, que también igualmente fue mi padre. Entonces fue el primer líder comunitario del barrio, pues dejó vías, agua, luz, y al crecer pues fue hacerle un homenaje, y después es llegar un grupo de la alcaldía Habitando Cultura en Comunidad, y es fortalecer estos procesos, y pues se creció más que hacerle un homenaje a mi padre, fue a todo un territorio de Paraíso, Mirador y Villaflor en ese entonces. Entonces hoy contamos con más de 200 fotos del antes y el ahora, y seguimos sumando. Entonces eso es el Museo Nuestra Historia, Nuestro Barrio, mostrar cómo era desde el 1984, que más o menos hay fotos en ese territorio, de ese espacio, y pues las de ahora. Gracias, José. Bueno, hace un rato estábamos hablando con Alex sobre un poco la definición de museos que nos da el Consejo Internacional de Museos. A mí me gustaría preguntarles en qué se diferencian o en qué sienten ustedes que se diferencian sus museos de los museos tradicionales. Hablando un poquito, también hablábamos con Julieta hace un momento, y es que esa concepción de museo que tenemos en los territorios es también muy lejana, ¿sí? Es también, de algún modo, los museos son elitistas, son espacios a los que no nos invitan mucho, en los que en la cotidianidad pues no nos encontramos y no nos vemos en ellos y ellas. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias que ustedes pueden ver, que ustedes dicen como mi museo es comunitario por? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo creo que los museos de nosotros son, no son iguales y son únicos porque son de territorio, son construidos con nuestras manos, no con ingresos del Estado o con dineros, con cantidad de dinero o unos espacios adecuados o con unas estructuras bien específicas, no, pero sí es más amor y más trabajo como de líderes, de querer mostrar nuestro territorio. Entonces creo que tiene un valor más agregado que de pronto los museos, pues los normales, ¿no? Porque pues obvio son cosas que ellos compran o consiguen
y dan en comodato, entonces pues tienen una inversión. La inversión de nosotros es nuestro tiempo, en nuestro sacrificio y en nuestro amor por lo social. Bueno, yo considero que bueno, el Museo Resbalón está adscrito al Museo Nacional de Colombia, registrado, pero también es parte del esfuerzo de los pobladores, es esa memoria histórica del territorio que lo hace único, que lo hace especial, porque allí están consignados, por ejemplo, las escrituras de lo que fuera la primera hacienda, la memoria fotográfica de Ciudad Bolívar desde el primer bazar de 1952, una serie de fotografías que suman más de 300 fotografías del pasado, que hoy son muy importantes en el presente. Y de otra parte también está consignada la historia local en un acumulado y contenidos de las voces de todos, donde recorremos el museo, pero también de donde llevamos los procesos comunitarios, cómo se construyó Ciudad Bolívar, cómo se fortalecieron organizaciones, cómo se consiguió lo que llaman la ciudad autoconstruida, porque era vivirlo, estar acompañando, por ejemplo, las mingas que hacían los papás para echar las planchas. Está toda esa historia visual y audiovisual también. Pero también el Museo Resbalón tiene unos contenidos que se están salvaguardando para la memoria histórica a futuro en 20 publicaciones que se han venido guardando. Por ejemplo, está Ciudad Bolívar y Territorio de Vida, que es una obra completa publicada por la Unión Europea. Pues gracias a Dios, porque nosotros sin plata, ¿cómo íbamos a publicar? Y así se han venido salvaguardando esa parte pues, de la herencia cultural que tenemos los habitantes de Ciudad Bolívar, pero más allá están los contenidos y las voces de las portadoras y transmisoras del patrimonio cultural de Ciudad Bolívar, sobre todo ese patrimonio inmaterial que si no lo salvaguardamos se va a perder. Entonces, por ello es muy importante los museos comunitarios, aunque es también de lucha, pero también es de un contenido espiritual muy profundo, porque allí se resguardan los saberes, pero también las luchas populares de los habitantes de los barrios, de cómo construimos un colegio, cómo crecimos en medio del desarrollo de esta localidad. Yo les he escuchado y pensado un poco también que pues estos espacios de museos también nacen con una necesidad de disputarnos un relato, ¿no? De contar pues justamente esas memorias, esas resistencias de la localidad, de los barrios populares, claro, desde muchas miradas, desde el trabajo que hacían nuestros papás, desde allí ya se hace un ejercicio de memoria también, pero también como, bueno, de las comunidades, pero justamente nace como nos disputamos ese relato y lo que cuentan alrededor de la localidad o del territorio que habitamos. Porque yo pensaba como ahora preguntándome como, bueno, ¿será que ahorita está el Museo de la Ciudad Autoconstruida, pero antes, pues, ¿qué museo hablaba de Ciudad Bolívar, no? Y en qué términos lo hacía también. Entonces es una forma también o una necesidad de, venga, cómo contamos esta historia que nos atraviesa, que estamos viviendo, como decía doña Blanca, como todas esas mingas, ollas comunitarias, cómo las retratamos para que esa memoria permanezca viva y justamente no sea algo del pasado. Y ahí, y ahí la memoria. Me recuerda. Me recuerda a este fin de semana, se celebró el Festival por la Memoria de Evaristo Bernat en la localidad. Y justo pensábamos como en ello, como la memoria es algo de lo que todo el tiempo hablamos en Ciudad Bolívar. Y como también personas y organizaciones como ustedes se han encargado también de tenerla. De darle un lugar en sus espacios, en sus barrios, en sus vidas.
Entonces quisiéramos también preguntar un poco qué pasa con la memoria, qué es eso de la memoria, ¿sí? He escuchado ya en varias ocasiones que las personas en Ciudad Bolívar vemos la memoria de una manera distinta. Aquí la memoria también nos cuenta y la memoria también está viva. Entonces quisiéramos, pues a partir de allí, preguntarles un poco también para ustedes qué es eso de la memoria. Yo considero que nosotros fuimos pioneras en el rescatar y salvaguardar esos contenidos que había. Por ejemplo, las carreras de bicicleta de palo y todas esas cosas que hacían los viejos. La construcción de esas 10 casas patrimoniales que se hicieron en el Perdomo, que ni siquiera se llamaba Perdomo antes, sino parcelación del cortijo de la hacienda del Resbalón. Y también los bazares, lo que unía a la comunidad. Y no solamente fue Perdomo, fue el segundo barrio que fue el Maicen también, que hoy se llama Maicen, ¿no? Y preservar eso dio como esa importancia de acercar esas manifestaciones culturales que traía la gente de sus territorios de origen, por ejemplo de Cundinamarca, Boyacá, que fueron esos primeros habitantes, sobre todo de Boyacá que llegan, y seguir rescatando esas memorias da como el pie de decir, no vamos a repetir la historia porque ya hay memoria. Haciendo un alto en el camino El Palo al Ahorcado, que yo lo visité desde que tenía 7 años y llevo ya 70 años de vida, y considero que 60 años lo he promocionado, lo he fortalecido a través de la literatura. O sea, ahí se mezclan también las artes, el teatro y el sentido de pertenencia a nuestro territorio, ¿sí? Esa identidad que nos arraiga el territorio. Entonces todo eso hace parte de esa memoria que se inicia con fotografías y encuentros y tradiciones y costumbres, porque aquí vinieron muchas costumbres y tradiciones que se resguardaron. Pero también hoy en día se promueve esa memoria viva desde los territorios, lo que fueron esas dinámicas sociales y culturales para construir territorio. Entonces eso hace parte como de la memoria antigua y la memoria viva de hoy, pero también esas historias maravillosas de los territorios. Entonces está, por ejemplo, el México, el Maicen, bueno, todas esas historias conjuntas hacen que haya mucho arraigo por los territorios. Y se ha hecho también mucha pedagogía, sobre todo yo he visitado más de 160 colegios para fortalecer nuestra identidad local. Entonces ahí vamos trabajando memoria viva, memoria antigua, y fortalecemos también los procesos desde la interculturalidad, porque no solamente es una tradición bogotana, sino también son todos los pueblos colombianos, que aquí en Ciudad Bolívar hay más de 300 pueblos inmersos en los territorios. Entonces, eso hace rica y diversa Ciudad Bolívar, desde la memoria. Bueno, ya que me dan la palabra, sí, que es un gusto tener aquí a esta lideranza, aquí a esta señora que sabe mucho, que me trae a la memoria, por ejemplo, me trae a memoria cuando pues se fundaron los primeros barrios. Está en vivo. Sí. No lo puedo atender. Cuando se formaron esos primeros barrios que fue lo que cuando eran pequeños, lo que hablaba ella de los bazares, que sacaban un parlante grande e invitaban a la comunidad a los bazares y es más, cuando alguien fallecía, siempre de los parlantes, hoy invitamos a la comunidad y eran 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, y así se reunían entre la comunidad. Y centavos también. Y centavos, y entonces eso era bonito. También algo muy bonito que recuerdo era las navidades aquellas que nos unían, no sé, había una cosa muy bonita en Navidad, y era que ponían los villancicos por los parlantes, y entonces uno escuchaba los villancicos y uno de niño pues era algo muy bonito que se solían hacer en estos territorios. El barrio La Estrella, Tesoro, Arabia, bueno, ya que me traía a la memoria eso.
Yo tenía una pregunta y es que cómo nos vemos como, digamos, como personas que hemos estado con las uñas trabajando en pos de la comunidad, en pos de querer algo, de conservar la memoria, y es como nos vemos. Siempre, yo por en mi caso me he visto que todo ha sido con las uñas, ha sido digamos, de resistencia, aguantar tantos años, y quizás lo que hace la pregunta que usted lanzaban hace rato, de cómo nos vemos a los museos tradicionales, pues ellos tienen el respaldo del gobierno, tienen un espacio, pagan, y hasta propios, pero nosotros en nuestro caso nos toca parar riendo. O sea, son muchas falencias que tenemos nosotros, pero sin embargo ahí estamos gracias a la comunidad, a la gente que nos colabora, que, que, que realmente de eso es que muchas veces nos sostenemos, digamos así como tal, y eso es muy importante. Entonces este espacio es muy bueno para decir, digamos, como las debilidades que tenemos los museos, ¿no? Y que es como con la parte económica que casi todos sufrimos, y es eso, y cómo conservarla, y uno como creador de ese museo, uno se preocupa, bueno, y cuando yo no esté, que esto seguirá o no seguirá, porque como realmente eso no era el que lo, digamos, del bolsillo uno prácticamente, el que siempre se ha tratado de conservar esa memoria, esa historia. Bueno, yo también tengo otra pregunta que hicieron ahorita anteriormente, de por qué hoy contamos con el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Pues porque había una memoria, ¿no?, en nuestro territorio, porque llegaron a conocer esta memoria. Entonces, obviamente, al conocer esta memoria, pues es del Estado, son entidades, pues vieron el potencial de traer un museo a nuestro territorio, y más con la avenida del Transmicable, ya que se iba a volver centro turístico. Entonces, es ahí donde también nosotros vemos cuál es el respaldo de todos de estas organizaciones o el Estado, que ve que ya había una memoria, ya habían unos museos, pero que no teníamos un patrocinio, que no tenemos un apoyo, sino nos toca luchar por un proyecto con 200, 300 compañeros, y es una lucha porque para uno poderse visibilizar cuando hay ese proyecto, porque pues obviamente, como dice el compañero, todo esto es de solo las uñas, de solo estar luchando, de estar peleando también pues con personas que a veces creen que lo que uno está haciendo es para lucrarse, para llenarse. No, es para mostrar una memoria, es para tener una memoria viva de un territorio, porque ahorita todo el mundo, yo lo tengo en un documental, y dice que todo el mundo ahorita llega, la mayoría de personas llegan a los territorios y se va el agua y pelean, se va la luz y pelean, y no saben lo que, cuántos años duramos sin agua, cuántos años duramos sin luz, sin vías, y aquí estamos, y seguimos en la lucha. ¿Cuántos líderes no pusieron el pecho cuando llegaron las Fuerzas Armadas a sacarlos, a desterrarnos de los territorios? Y no, aquí nos quedamos y aquí estamos, y hoy insiste estos territorios por esos líderes. Entonces, y vienen ahorita a pelear y a decir que llevan años. Entonces, creo que estas organizaciones que hacemos esto, siempre lo hemos tenido toda la vida, porque desde nuestros padres llevamos esa memoria. El Estado, que ha venido a hacer, pues es venir a mostrarse, porque no estamos ni ahí, no estamos como líderes, no tenemos el espacio como tal, como se había nombrado anteriormente cuando se hizo, y seguimos nuestra lucha, seguimos sin espacio, seguimos sin fortalecimiento. Entonces, pero seguimos en la lucha del amor que le tenemos a este trabajo. Entonces, creo que esto es un impulso, y es algo para que se enteren de que nosotros no nos patrocinan, como dicen, no, es que ustedes están en el museo, ustedes están, no somos, esto es de nosotros, y es de lucha. Sí. ¿Sí? Que el Estado se ha venido a utilizarnos, sí, obvio, porque información, cosas, en tipos de talleres, y ahorita, ¿qué estamos haciendo? Nada, cada quien en su casa, mirando cómo se solventa y cómo sigue adelante con su proceso. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Desde el 2018 que inicio yo mi proceso como consejera de patrimonio, de verdad que sí ha sido muy importante haber participado en esa mesa distrital, porque yo empecé a socializar la riqueza patrimonial que tenemos en Ciudad Bolívar.
y de alguna manera su director también le paró bolas a lo que tenemos. Entonces, gracias también a él, gracias al Museo Bogotá, porque sobre todo a Andresito, que él, sí, que él creyó en nosotros y que él visitó personalmente los museos, lo valioso que tenemos nosotros. Pero yo creo que las políticas también en cuanto a los museos comunitarios deben cambiar, porque nosotros, yo ya estoy vieja, tengo 70 años, yo dejo un legado a mi comunidad, pero ¿cómo se va a seguir preservando? Y algo que me preocupa sobremanera es que todas esas prácticas, saberes de las matronas, de las mujeres que han venido a los territorios se están perdiendo. O sea, ese saber, por ejemplo, desde la cultura culinaria, los saberes desde la naturaleza y el universo, o sea, no se están preservando porque si al caso ahorita cuando hubo la pandemia que la gente corrió a las hierbas otra vez, pero es de carácter urgente que las instituciones, las comunidades se adelanten a salvaguardar eso que sabemos las abuelas. Justamente nosotras nos preguntábamos por el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo sostenemos en el tiempo? Que claro, pasa por el tema de espacios, de recursos, pero también de cómo sostener las prácticas comunitarias, mantener la memoria viva. Y bueno, traíamos una pregunta sobre la sostenibilidad, pero aquí me están diciendo que vayamos a cortes, entonces si les parece vamos a cortes y al volver platicamos sobre la sostenibilidad. Creaciones y artesanías Carfac, portasables, placas conmemorativas, souvenirs institucionales, helicópteros, portamonedas. Somos fabricantes. Creaciones y artesanías Carfac, 317-767-0856. Encuéntrenos en redes sociales como Artesanías Carfac y Frank Carfac. Desde Catastro Distrital nos encontramos visitando los predios de la ciudad que previamente identificamos con cambios. Por ejemplo, una casa que pasó de un piso a dos, una vivienda que se dividió y ahora son 2 apartamentos, o en un inmueble se abrió un local comercial. Colabóranos con el ingreso a los predios que anticipadamente son notificados para poder registrar la información real de los inmuebles. Este es un proceso efectivo si trabajamos en equipo. Para validar la identidad de nuestros funcionarios, puede llamar en Bogotá al 234-7600, extensión 7600. Encuentra más información ingresando a www.catastrobogotá.gov.co. Actualizamos la Bogotá que estamos construyendo. Buenas, ¿viene de Catastro Distrital? Así es, soy reconocedora predial y vengo a registrar los cambios que realizó en su predio. ¿Y tiene que ingresar a mi casa? Sí, señor. Debo tomar las medidas del área de construcción, revisaré las características y la actividad económica del predio. También tomaré algunas fotografías de los acabados principales. Las visitas son anunciadas anticipadamente por medio de una carta al domicilio. Para validar la identidad de nuestros funcionarios, pueden llamar en Bogotá al 234-7600, extensión 7600. Encuentran más información ingresando a www.catastrobogotá.gov.co. Trabajamos por la Bogotá que estamos construyendo. Hola, mi nombre es América Castiblanco, vicepresidente de Emprendimiento de Impulsa Colombia, y hoy quiero aprovechar este espacio para dar una buena noticia a las emprendedoras de Bogotá que pertenecen al sector cultural y creativo. Hay un programa, hay una oportunidad, mejor dicho, para fortalecerse. Digamos que los programas de emprendimiento femenino son muy importantes precisamente porque ayudan, digamos, a desarrollar y a despertar ese liderazgo, a entender mejor el modelo de negocio y a consolidarlo, a establecer redes nacionales e internacionales, a saber, por ejemplo, para qué y cómo se usa el capital, incluso, digamos, tener acceso a capital. Este programa se llama Empodera,
lo estamos lanzando desde Impulsa con la alianza de la Secretaría Distrital de Cultura y esperamos que todas las emprendedoras de Bogotá que pertenezcan al sector cultural y creativo la aprovechen. Las inscripciones van hasta el 26 de mayo. Consultorio Odontológico Integral Oralín. Hola, soy Falcao. Somos más los que nos ponemos los guayos para ganarle el partido a las drogas y la ilegalidad. Los verdaderos campeones no necesitan droga. Hablar de drogas en casa es sano. Amárrate conmigo por una vida libre de drogas. Una campaña de Gobierno de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. Listo. Justamente, pues algo que nos cuestionaba un poco o que nos preguntábamos más bien es por el tema de la autosostenibilidad, ¿no? De cómo han preservado este ejercicio de memoria viva en el tiempo, como su mercedes lo decían, con las uñas, desde un proceso más comunitario, desde sus haceres también. Y nos preguntábamos justamente por eso, cómo hacer sostenibles en el tiempo estos procesos de memoria, ¿no? Desde, ya daban sus mercedes algunas pistas, como desde lo pedagógico, aquí Donales también tiene un emprendimiento anclado ahí el ejercicio de memoria, la autogestión también con otras organizaciones, pero creo que sí estaría chévere que profundizáramos también desde sus experiencias y contarle a otros espacios también de museos, pues cómo hacemos sostenible esto, ¿no? Bueno, para mí ha sido muy importante los encuentros de memoria en los territorios, esa memoria colectiva que se va palabreando al lado de una guapanerita, a contarnos esas historias, la remembranza, esa remembranza de cómo éramos en el ayer y cómo empezamos a construir y cómo afianzamos esa vecindad. Entonces, tengo de 57 barrios donde hemos ido a hacer ese trabajo social comunitario, hemos levantado los textos con la misma comunidad y desde el sentir y desde el hacer de los territorios. Entonces, se ha preservado esas memorias, se tienen las obras literarias y cómo se ha sostenido. Bueno, en alguna ocasión, por ejemplo, el libro de Ciudad Bolívar, Territorio de Vida, que me lo patrocinó la Comunidad Europea. Después tengo uno que se llama Memorias de Ciudad Bolívar, algo que contar, que ese se lo llevaron, fue por China, no sé, pero quedaron borradores. Pero de ahí empecé a trabajar sobre la cuenca del Tunjuelo. Bueno, en todas esas obras, que son 20, se ha preservado esa memoria. ¿Y cómo hago para publicar? Si consigo a través de un fortalecimiento, un proyecto, primero está la obra, primero está la publicación, porque tiene que haber memoria en Ciudad Bolívar, porque la gente no estaba acostumbrada, o nuestros procesos culturales no estaban acostumbrados a dejar memoria. Y yo he sistematizado toda la memoria por más de 50 años, entonces eso es sostenible, por un lado. Otro es las pedagogías que hacemos en los colegios, en las organizaciones sociales, los recorridos donde llevamos las fotografías, los costureros. Desde hace más de 9 años trabajamos con los costureros de memoria, con las mujeres portadoras del patrimonio, y así lo hacemos sostenible. O sea, si nos dan la oportunidad de introducir dentro de los proyectos la memoria, ahí le hacemos para que sea sostenible en el tiempo. Y también estamos ya dejando legados. Del caso mío, pues obviamente mis legados van a ser para mis hijos Jean Paul y Jimmy, y
y lo importante es que ellos quieren la memoria, hacen procesos de memoria, entonces ahí no se va a perder, pero igual quedan todas las obras para toda la comunidad, para que no se pierda esa identidad cultural de nosotros. Bueno, lo que dice usted es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, ese museo es creado a partir de la memoria. Es decir, yo recuerdo la primera vez que llegué a estas lomas, porque en ese entonces eran solo lomas rurales. Sí. Y lo que decía usted, se veía uno y se iba, por ejemplo, por aquí o esto, y uno veía era solo trigo. Y eso es lo que se sembraba en ese entonces. Digamos que yo me gocé todo eso como mi parque. Pero recuerdo que mi madre coge 4 palos, y lo típico de toda la gente que empezó en estas lomas, 4 palos y un rollo de paroy, que a propósito está en el museo, un rollo de paroy que me parece genial porque es un tipo de material que se hace 40 años, 50 años atrás. Y es eso, es mostrar un poco la memoria a partir de los objetos que tenemos, que encontramos, y yo lo recuerdo, entonces para mí es muy bonito. Y cómo podemos sostenernos, realmente es una lucha constante de todos los líderes, el poderse uno como pelear un proyecto, buscar acá como que alguien lo escuche. Y sí, yo por ejemplo cuando formé ese museo, quise siempre, pensé en mi generación que viene, mis hijos, mis nietos y la generación que hoy tenemos, de dejar algo, dejar de memoria, porque realmente de quién somos, de dónde venimos y para dónde vamos, y eso fue muy bonito. Entonces, siempre como todo líder, y como por ejemplo mi preocupación es cómo podernos sostenerlo, cómo poderlo, que sea más, bueno, que queden para otras generaciones, porque todos nos preocupamos, como te decía al comienzo, de que una vez que no estemos nosotros, pues que somos los que tenemos esa pasión, ese amor, ese deseo, es algo que como que llevamos en la sangre, es algo que nace de uno, como que quiero hacer algo por mi comunidad, como que quiero dejar huella. Entonces esa es como la gran preocupación de casi todos los líderes, ¿no? Entonces, como no tenemos ningún respaldo, digamos, por ahora, pues esa es la gran preocupación, ¿no? de todos los líderes. Económicamente, ¿cómo han hecho también? Hemos hecho con mi esposa, por ejemplo, hemos vendido almuerzos, hemos vendido café, hemos vendido helados, hemos siempre tratado de estar vendiendo algo, de algo, crear, uno siempre está, bueno, ahorita el Día de la Madre hicimos un sancocho, bueno, digamos, nos fue bien, no esperamos que nos viniera tanta gente a visitar, nos visitaron, y es eso, es como poder buscar ingresos para poder sostenernos, ¿no? Para poder siempre. A propósito, no hace mucho vendí una moneda de oro que tenía de Estados Unidos, de 1907, y era muy linda porque pues yo la quería y estaba para mostrarla por las generaciones que vienen, porque siempre se habla que una moneda de oro, pero qué bello poder que un sardín, un niño, un joven, alguien pueda verla, palparla, y decir, esa es una moneda de oro, que la pueda ver. Entonces me tuve que venderla para sostener unos meses de arriendo, y eso fue como triste para mí. Bueno, en mi caso pues nada, es con recorridos cuando hay la oportunidad, con talleres, haciendo talleres por medio de la fotografía estenopeica, yendo a colegios, universidades, bibliotecas públicas, y pues dictar estos talleres. Y pues de ahí, o sea, además del museo, es el otro chip que tiene la fundación o que tiene el museo, es cómo desde dónde nace la fotografía, o por qué hoy contamos con estos documentos. Pues es conocer cómo era antiguamente una fotografía, cómo se revelaba una foto, o por qué nació la fotografía, por qué necesidad hay y por qué hoy en día prevalece. Y es importante para nosotros y sigue prevalente hasta ahorita en los celulares, ya ahorita las cámaras pues ya son obsoletas, ¿no? Entonces tenemos los celulares a la mano, la cámara, y todo el mundo ahorita son sus selfies, sus fotos, y eso es memoria, porque es el recuerdo que le queda a uno de un lugar, de un momento, de un evento. Entonces esa es la importancia pues de estos museos. Y lo otro,
pues con compañeros que se ganan proyectos, entonces ir a dictar talleres de ir a exponer el museo, de ir a hacer el taller de fotografía. Entonces, pues este como ha sido, es como como el sostenimiento que ha tenido como el museo y que pues sigo ahí en la lucha. Y cómo sigue, pues también tengo el trabajo, obvio uno siempre piensa por sus hijos, entonces tengo mi hija que es también la que encabeza el museo y tenemos un personaje que se llama Los Viajeros del Tiempo, en la cual pues es el legado y es la que también cada quien en la familia hace algo que a uno le guste y pues es la que le gusta y ahí está. Listo, pues el tiempo se nos fue volando, ya nos están aquí sacando, pero me parece súper importante, digamos, primero agradecerles por aceptar esta conversa, pero también por el ejercicio que hacen de preservar, de mantener esta memoria viva desde los diferentes territorios. Me parece supremamente bonito el ejercicio también de cómo a partir de esas memorias individuales vamos construyendo una memoria colectiva, una memoria del territorio de Ciudad Bolívar. Y creo además pues que esta es una conversa que no se agota también, ¿no? Permanentemente tendremos que hablar de museos, tendremos que hablar de la sostenibilidad de los procesos, de la memoria, de cómo seguimos construyendo en la localidad. Y bueno, creo que para eso es este espacio, para seguir teniendo conversaciones alrededor de lo que pasa en nuestros territorios, pero también pues de lo que sucede y de las apuestas de los diferentes procesos. Entonces, nada, agradecerles, así para cerrar rápidamente, recordar que el Museo de José Chacón queda en el barrio Bellaflor en Paraíso, ahí al ladito del Museo de la Ciudad Autoconstruida, un poquito cerca. También el Museo de Donales, ahí en la estación del Transmicable. El Museo de Doña Blanca Pineda es itinerante. Perdón. Ajá. En la calle 74 Azul, número 71F32. Igual donde funciona la Biblioteca Comunitaria Bar de Letras. Mejor dicho, imposible. Y enviarle un saludo también a Gabriel, que lo conocimos, digamos, para este especial de museos comunitarios en la vereda de Pasquilla, con un museo bien interesante sobre la ruralidad. Entonces, nada, pues decirles que esta semana vamos a seguir conversando alrededor de los museos comunitarios, de las apuestas, y en el siguiente programa que se viene, pues vamos a hablar de patrimonios y cultura. Entonces, nada. Agradecerles a ustedes por el espacio, agradecerles a quienes nos vieron, nos escucharon y a quienes nos verán y escucharán, a todos y todas en este hermoso espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós.